Un empresario de éxito entra por error en la UCI de un hospital y encuentra a 3 niños solos. Al preguntar por su madre, descubre una conexión devastadora con el pasado que intentó olvidar. Mientras el mundo profesional lo presiona para que tome decisiones, se ve forzado a encarar una verdad imposible de ignorar. Lo que comienza como un desvío de ruta se convierte en el mayor nuevo comienzo de su vida, y tal vez en la última oportunidad para corregir un error imperdonable. Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta va a ser la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. Rodrigo Castaño se ajustó la corbata de seda italiana mientras el ascensor subía al 10º piso del Hospital Santa Esperanza, en el corazón de Madrid. El reloj Patek Philippe en su muñeca marcaba las 14:28, 2 minutos antes de la reunión con el Consejo de Administración del hospital. Perfecto, como siempre. En el maletín de cuero que llevaba el proyecto de patrocinio que colocaría a Castaño Inversiones en la fachada de la nueva ala pediátrica. Un negocio estratégico, calculado como todos los demás en su vida. A sus 39 años, Rodrigo tenía todo lo que deseaba. Un imperio inmobiliario levantado con una determinación férrea, un apartamento en el barrio de Salamanca con vistas al retiro y la libertad que solo la soledad planificada podía proporcionar. Las relaciones para él eran inversiones de riesgo que rara vez valían la pena. El ascensor se detuvo con una leve sacudida. Las puertas se abrieron a un pasillo aséptico de luz fría y un silencio, perturbado solo por los pitidos lejanos de máquinas que mantenían vidas pendiendo de un hilo. No era el piso de la dirección. Miró el panel. Alguien había pulsado el botón equivocado. 6º piso. Unidad de cuidados intensivos. Suspiró contrariado. Otra interrupción en su meticulosa agenda. Fue entonces cuando las vio. 3 niñas abrazadas en un banco de plástico gris frente a la puerta de la UCI. La más pequeña no debía tener más de 4 años, aferrada a una muñeca de trapo desgastada. La del medio, tal vez de 6, tenía lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. La mayor, probablemente, de 8 años, pasaba sus brazos protectores alrededor de sus hermanas. Algo en esa escena le hizo dudar. El ascensor permanecía abierto, esperando. Bastaba con volver a pulsar el botón del 10º piso y seguir su camino. Pero sus pies parecían pegados al suelo. ¿Dónde está vuestra madre, niñas? La pregunta se le escapó antes de que pudiera contenerla. La mayor levantó la mirada. Ojos castaño verdosos, intensos y familiares. Mamá está durmiendo ahí dentro. El doctor dijo que se va a poner bien, pero está tardando mucho. Rodrigo miró a los lados. El pasillo estaba extrañamente vacío. ¿Estáis solas? ¿No? ¿Hay nadie con vosotras? La niña del medio sorbió por la nariz. La vecina nos trajo, pero tuvo que ir a buscar a sus hijos al colegio. Dijo que volvería después. Algo no estaba bien. 3 niñas pequeñas abandonadas en un hospital. ¿Dónde estaban los servicios sociales? La enfermera jefa. Cualquier adulto responsable. ¿Cómo os llamáis? Yo soy Laura, dijo la mayor. Ella es Sofía y la pequeña es Beatriz. Somos las hermanas Albuquerque. El apellido golpeó a Rodrigo como un puñetazo. Albuquerque. 5 años. 5 años desde que ese apellido había significado algo en su vida. ¿Y vuestra madre? Preguntó sintiendo que se le cerraba la garganta. ¿Cómo se llama? Fernanda. Fernanda Albuquerque. El mundo pareció girar alrededor de Rodrigo. Era imposible. Fernanda había desaparecido de su vida sin dejar rastro, después de casi 2 años de relación. Recordó la última vez que la vio, una discusión sobre prioridades, sobre el futuro que él no conseguía ver más allá de los negocios. Recordó la breve nota que dejó en la almohada, que apenas leyó, demasiado ocupado para procesar lo que había perdido. Se sentó en el banco al lado de las niñas. El 10º piso, la reunión, el proyecto, todo se volvió insignificante de repente. Mamá estaba conduciendo y se durmió, explicó Sofía, la del medio. El coche dio vueltas y vueltas y ya no se despertó. No fue exactamente así, corrigió Laura. Fue un accidente.
Mamá se desmayó conduciendo. El médico dijo que es por el problema que tiene en el corazón. Rodrigo sintió que su propio corazón fallaba un latido. Fernanda nunca había mencionado problemas cardíacos. Una enfermera apareció finalmente en el pasillo, apresurada. Señor, las visitas en la UCI solo están permitidas para familiares directos y en horarios específicos. Estas niñas son hijas de la paciente, respondió levantándose. Están solas. No hay nadie responsable de ellas aquí. La enfermera frunció el ceño, consultando una tablilla. Fernanda Albuquerque. Sí, ingresó anoche. Estamos intentando contactar con el responsable de emergencia desde entonces, pero ha habido algún problema con los registros. Voy a llamar a la asistente social. Minutos después, una mujer de unos 40 años, con el pelo rizado recogido en un moño sencillo y una mirada perspicaz, se acercó. Soy Cecilia Sánchez, de Servicios Sociales. ¿Es usted pariente de las niñas? Rodrigo dudó. ¿Qué era él? ¿Un exnovio de hacía 5 años? ¿Un extraño? Conocí a su madre. Fernanda y yo tuvimos una relación. La mirada de la asistente social lo evaluaba con desconfianza profesional. Entiendo. ¿Y usted es? Rodrigo Castaño. Un destello de reconocimiento cruzó los ojos de Cecilia. ¿De Castaño Inversiones? Sí. Interesante. Consultó una carpeta. Tenemos un problema serio. La señora Albuquerque no tiene familia cercana en Madrid. Según nuestros registros, vino de Sevilla hace pocos años. Las niñas no pueden quedarse aquí solas, y normalmente tendríamos que enviarlas temporalmente a un centro de acogida mientras localizamos a algún pariente. Las 3 niñas miraron a Rodrigo con expresiones alarmadas. No quiero ir a un centro de acogida, murmuró Beatriz, la pequeña, apretando más fuerte la muñeca de trapo. Quiero quedarme con mamá. Algo se movió dentro de Rodrigo, algo dormido durante mucho tiempo. No será necesario, se oyó decir. Puedo cuidarlas temporalmente, hasta que Fernanda se recupere. Cecilia arqueó las cejas. Señor Castaño, no es tan sencillo. Hay procedimientos legales, verificaciones de antecedentes, evaluaciones de la idoneidad del entorno. Estoy seguro de que sí. Estoy dispuesto a pasar por todos ellos. Su tono era el mismo que usaba en negociaciones decisivas. Mientras tanto, garantizo que tendrán todo el confort y la seguridad necesarios. Laura miraba a Rodrigo con una intensidad desconcertante. ¿De verdad conoces a mi madre? La conocí. Hace mucho tiempo. ¿Y por qué nunca te hemos visto antes? La simple pregunta lo alcanzó como una flecha certera. ¿Por qué nunca había visto a estas niñas? ¿Por qué Fernanda había desaparecido tan completamente de su vida? Antes de que pudiera responder, el móvil vibró en su bolsillo. Era Patricia, su secretaria ejecutiva, probablemente preguntando por qué no había aparecido en la reunión. Señor Castaño, interrumpió Cecilia sus pensamientos, hay otro detalle extraño. El sistema del hospital registró un contacto de emergencia para la señora Albuquerque, pero hay un fallo en el registro. El nombre está corrupto en el sistema solo con las iniciales RC. ¿Sería usted? Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espalda. RC Rodrigo Castaño. Después de 5 años, su nombre seguía siendo el contacto de emergencia de Fernanda. El móvil vibró de nuevo. La reunión, el proyecto, la empresa, todo esperaba sus decisiones. Pero al mirar los 3 pares de ojos que lo observaban con una mezcla de curiosidad y esperanza, Rodrigo supo que estaba a punto de tomar la decisión más importante de su vida. Sí, respondió finalmente. Creo que soy yo. El reloj en la muñeca de Rodrigo marcaba las 14:42. Por primera vez en años, estaba oficialmente retrasado. Y, extrañamente, eso ya no parecía importar. El apartamento de Rodrigo, un dúplex de 300 metros cuadrados en el barrio de Salamanca, nunca pareció tan grande y tan vacío como aquella noche. Sentado en el sofá de cuero italiano que rara vez usaba, observaba a las 3 niñas dormidas en la alfombra del salón, envueltas en mantas que su ama de llaves, doña Elvira, había conseguido a toda prisa. Laura, Sofía y Beatriz, las hijas de Fernanda. Quizás sus hijas.
No podía apartar la mirada de ellas. La mayor Laura tenía sus cejas. Sofía llevaba algo de su madre en la forma de su rostro, y Beatriz tenía exactamente el mismo pliegue entre las cejas cuando fruncía el ceño, como él. Tras horas de burocracia, Cecilia Sánchez había autorizado la custodia temporal de emergencia, pero había dejado claro que sería solo por unos días, hasta que localizaran a algún pariente cercano de Fernanda o hasta que ella misma despertara. Sería necesaria una prueba de ADN para demostrar cualquier alegación de paternidad, en caso de que Rodrigo decidiera seguir por ese camino. Paternidad. La palabra resonaba en su mente como una campana lejana. Recordó la llamada que había hecho horas antes, cancelando no solo la reunión, sino todos los compromisos de la semana. Patricia, su secretaria, se había quedado atónita. «Nunca te has tomado un día libre en 5 años, Rodrigo», había dicho, incrédula. «¿Qué está pasando? ¿Qué estaba pasando?» Ni él mismo lo sabía muy bien. Laura se removió en sueños, murmurando algo incomprensible. Su pequeño rostro se contrajo en una expresión de preocupación, incluso durmiendo. Sin pensar, Rodrigo le ajustó la manta, en un gesto de cuidado que lo sorprendió a sí mismo. De su maletín sacó la nota amarillenta que había guardado durante 5 años. Las palabras casi borradas por el tiempo, pero aún capaces de provocar una profunda incomodidad. No podemos construir un futuro juntos cuando solo uno de nosotros está dispuesto a cambiar. Necesito encontrar mi propio camino. Por favor, no me busques. F. En aquel entonces, inmerso en la adquisición de un terreno crucial para su primer gran proyecto, Rodrigo apenas sintió el impacto de la pérdida. Días después, cuando finalmente se dio cuenta de la ausencia definitiva de Fernanda, su orgullo le impidió buscarla. Creyó que volvería. Después, decidió que era mejor así. Ahora, mirando a las 3 niñas, cuestionaba todo lo que creía que había sido importante en su vida. El móvil vibró discretamente. Un mensaje de Cecilia Sánchez. «Señora Albuquerque sigue estable. Sin cambios. Documentos para custodia temporal siendo procesados. Visita técnica a su residencia mañana, 9:08». Doña Elvira apareció en la puerta del salón, con una taza de té. «Señor, he preparado la habitación de invitados para las niñas, pero ya se han dormido ahí mismo. Pobrecitas, están agotadas». La ama de llaves de 60 años, que cuidaba de su apartamento desde hacía una década, parecía rejuvenecida con la presencia de las niñas. Sus ojos, normalmente prácticos, tenían un brillo diferente. «Gracias, Elvira. No sé qué habría hecho sin usted hoy. Necesitará más ayuda si se quedan. Los niños dan trabajo». Sonrió. «Trabajo bueno, pero lo dan». Rodrigo asintió, asimilando lentamente la realidad de su situación. «Contrataré a una niñera para que ayude». «Con permiso, señor, pero estas niñas no necesitan una niñera. Necesitan a alguien que sepa lo que es ser madre». Hizo una pausa. «Mi sobrina, Adriana, trabajó como maestra de educación infantil durante años. Está buscando trabajo desde que cerró la guardería donde trabajaba. Tiene un don especial con los niños. Tráigala mañana, entonces». Rodrigo respondió, agradecido por la sugerencia práctica. Después de que doña Elvira se retirara, volvió su atención al portátil, buscando el nombre de Fernanda en todas las bases de datos a las que podía acceder. Descubrió que trabajaba como traductora freelance, vivía en un modesto apartamento en Malasaña y que, según sus registros, era madre soltera. Ninguna mención a ninguna figura paterna. La mañana llegó rápidamente. Rodrigo, que había dormido solo unas horas en el sofá para no dejar solas a las niñas, fue despertado por una pequeña mano que le tocaba la cara. «Tío, ¿podemos ver a mamá hoy?» Era Sofía, con sus grandes ojos suplicantes. Claro que sí. Se incorporó, intentando organizar sus pensamientos. «Pero primero vamos a desayunar, a lavarnos los dientes y...» Se dio cuenta de que no había cepillos de dientes infantiles, ni ropa, ni nada de lo que los niños necesitaran en su apartamento minimalista. Laura, ya despierta y sentada en la alfombra, parecía leerle el pensamiento. «Nuestras cosas están en nuestra casa. ¿Tenemos colegio hoy?» «¿Colegio?» «Claro.
Los niños iban al colegio. ¿Qué colegio sería? ¿Dónde estaba? ¿Cuáles eran sus rutinas? Hoy no, Laura. Primero vamos a visitar a vuestra madre y después recogeremos algunas de vuestras cosas en casa. ¿Vale? Beatriz, todavía somnolienta, abrazaba la muñeca de trapo con fuerza. Mamá ya se ha despertado. El nudo en la garganta de Rodrigo volvió. Todavía no, pequeña, pero los médicos la están cuidando. El desayuno fue un evento sorprendentemente animado. Doña Elvira preparó tortitas que las niñas devoraron con entusiasmo. Rodrigo observaba, fascinado, cómo tres seres tan pequeños podían traer tanta vida a un espacio que siempre le había parecido suficiente en su silencio y orden. Laura, entre bocados, lo estudiaba con curiosidad. «Eres rico, ¿verdad?». La pregunta directa lo pilló desprevenido. «Yo tengo una buena situación económica, sí. Mamá dijo que conoció a una persona importante antes de que naciéramos». «¿Eras tú?». Sofía interrumpió. «Dijo que era guapo y testarudo. Como tú, Laura». Las niñas se rieron, y Rodrigo sintió una punzada en el pecho. Fernanda hablaba de él a sus hijas. A las 8:30 llegó Adriana, una mujer de 30 y pocos años, con una sonrisa acogedora y una energía tranquila. Se presentó con naturalidad a las niñas, que la recibieron con la curiosidad propia de la infancia. A las 9 en punto sonó el timbre. Cecilia Sánchez, puntual como una ejecutiva, inició la visita técnica. Sus ojos registraban cada detalle del apartamento, tomando notas discretas. «Las niñas necesitarán un espacio propio», observó mientras inspeccionaba la habitación de invitados. «Camas adecuadas, ropa, material escolar. ¿Está usted dispuesto a proporcionar todo eso?». «Sí, sin duda. Y en cuanto a su trabajo, entiendo que tiene una agenda bastante exigente». «Estoy reorganizando mis prioridades». La respuesta llegó con una convicción que sorprendió incluso a Rodrigo. «He contratado a Adriana para que ayude con los cuidados, pero pretendo estar presente». Cecilia lo estudió por un momento, como si intentara descifrar un enigma complejo. «Mencionó que conoció a la señora Albuquerque hace algunos años. ¿Puede contarme más sobre esa relación?». «Estuvimos juntos casi 2 años». Rodrigo dudó midiendo las palabras. «Terminamos hace aproximadamente 5 años. Ella tomó algunas notas». «¿Y usted cree que puede ser el padre de las niñas?». La pregunta quedó flotando en el aire como una nube cargada. Laura tenía 8 años, lo que significaba que Fernanda ya estaría embarazada cuando desapareció de su vida. Las cuentas cuadraban. «Es una posibilidad que estoy considerando». Su voz salió más ronca de lo que esperaba. «Solicitaré una prueba de paternidad, con el consentimiento apropiado, por supuesto». Cecilia asintió, sin revelar lo que pensaba. «He logrado localizar la dirección de la señora Albuquerque. Sería importante recoger algunas pertenencias de las niñas, documentos escolares e información sobre su rutina. Puedo acompañarle hasta allí esta tarde». Después de que la asistente social se fuera, prometiendo volver a las 14h, Rodrigo encontró a las niñas en el salón, dibujando con lápices de colores que Adriana había traído en su bolso. Beatriz había dibujado lo que parecía ser una familia. 3 figuras, pequeñas, una más grande con el pelo largo y otra aún más grande separada de las demás. «¿Quién es este?», preguntó, señalando la figura aislada. «Es el príncipe», respondió Beatriz, con la simplicidad de sus 4 años. «Mamá dijo que un día nos encontraría». Rodrigo sintió una opresión en el pecho. ¿Fernanda había creado algún tipo de cuento de hadas para explicar la ausencia paterna? El móvil volvió a sonar. Era Patricia. «Rodrigo, el Consejo exige tu presencia para la aprobación final del proyecto Santa Esperanza. No puedo posponerlo más». Miró a las 3 niñas entretenidas con sus dibujos, al reloj que marcaba las 10:30, y tomó otra decisión que desafiaba todo lo que consideraba ser. «Cancela mi participación. Diles que confío en su juicio y que firmaré los documentos más tarde. Estaré fuera de la oficina el resto de la semana». Por primera vez en su vida adulta, Rodrigo Castaño estaba poniendo algo
alguien, por encima de los negocios. Y lo más sorprendente, no se sentía arrepentido. A las 11:08 llegaron al Hospital Santa Esperanza. Las niñas, ansiosas por ver a su madre, le tomaron de la mano mientras caminaban por el pasillo de la UCI. Rodrigo sintió una mezcla de aprensión y esperanza cuando la enfermera permitió una visita breve. Ver a Fernanda después de 5 años, tumbada en una cama de hospital, conectada a monitores y tubos, fue como un puñetazo en el estómago. Su pelo castaño esparcido por la almohada, la piel pálida, los labios que un día le sonrieron ahora sellados en un silencio perturbador. Pero lo que realmente lo conmovió fue la naturalidad con la que las niñas se acercaron a ella, como si completaran un cuadro que nunca imaginó que existiera. El pequeño apartamento de Fernanda en Malasaña tenía el aroma inconfundible de un hogar, muy diferente de su amplio dúplex en el barrio de Salamanca, que más parecía una exposición de decoración de lujo. Aquí había vida en cada rincón. Dibujos infantiles pegados en la nevera, plantas en las ventanas, libros de cuentos apilados en el mueble del salón y fotografías, muchas fotografías. Rodrigo se sintió como un intruso, acompañado por Cecilia Sánchez, mientras Laura, Sofía y Beatriz corrían a sus habitaciones, ávidas por mostrar sus tesoros personales y coger algo de ropa y juguetes. ¿Es aquí donde vivís?, preguntó, todavía absorbiendo los detalles del ambiente acogedor, aunque sencillo. Sí, respondió Sofía, orgullosa tirando de él por la mano. Ven a ver nuestra habitación. Las 3 niñas compartían una única habitación, pequeña pero organizada. 3 camas con colchas de colores, una estantería con libros infantiles, una caja de juguetes y un pequeño armario. En la pared más dibujos y una balda con trofeos de ballet y medallas de natación. Laura hace ballet y natación, explicó Sofía. Yo solo hago ballet porque me da miedo el agua. Y Vía todavía es pequeña, pero empezará ballet el mes que viene. Rodrigo absorbía cada información como piezas de un rompecabezas que comenzaba a formarse. Cecilia observaba atentamente su reacción. Sus colegios están en el barrio, informó. Hablé con la directora por teléfono esta mañana. Las niñas están matriculadas en el Colegio Arcoíris, a 3 calles de aquí. Es un centro pequeño, pero con buena reputación. Rodrigo asintió registrando la información. Su mirada fue atraída por una puerta entreabierta al final del pasillo, la habitación de Fernanda. Dudó por un momento, sintiéndose un invasor, pero necesitaba entender. Entrar en esa habitación era como entrar en los 5 años que perdió de su vida. El cuarto era sencillo, una cama de matrimonio, un tocador, un armario y un escritorio con un portátil y varios libros apilados. En la mesita de noche, más fotografías. Cogió una de ellas, las 3 niñas en una playa, sonrientes, con Fernanda abrazándolas. La fecha en la esquina indicaba que había sido tomada el verano anterior, en Javea. Nos llevaba a la playa todos los años, dijo Laura, que había entrado silenciosamente en la habitación. Mamá dice que el mar lo cura todo. Rodrigo tragó saliva, tocando el marco con las yemas de los dedos. Parecéis muy felices ahí. Lo somos. Laura lo estudiaba con esos ojos inquietantes, tan parecidos a los suyos. Pero mamá se pone triste a veces cuando cree que no la estamos viendo. Un libro en el escritorio llamó su atención. El Principito, el mismo que le había regalado a Fernanda años atrás, con una dedicatoria en la primera página. Para cuando las estrellas no sean suficientes, R.C. Sintió una opresión en el pecho. Lo había guardado durante todos estos años. Cecilia carraspeó discretamente en la puerta. Señor Castaño, he encontrado algunos documentos importantes en el salón, certificados de nacimiento, cartillas de vacunación, historial escolar. Sería útil que nos los lleváramos. Rodrigo asintió, todavía absorbiendo los detalles de esa vida que desconocía. Tenemos que irnos pronto, informó Cecilia. Las visitas en la UCI empiezan a las 16 e imagino que las niñas querrán ver a su madre. De vuelta en el salón, una fotografía enmarcada en la estantería llamó su atención. Era Fernanda,
visiblemente embarazada, sonriendo a la cámara. Una foto que nunca había visto, de un momento que nunca compartieron. Sofía se acercó, siguiendo su mirada. «Esa es mamá cuando nos tenía en la barriga». Dijo que estaba muy feliz, pero también con mucho miedo. ¿Miedo de qué? De hacerlo todo sola. Las palabras de la niña lo alcanzaron como una flecha certera. Sola. Fernanda había estado sola todo este tiempo, criando a 3 hijas. Cuando regresaron al hospital, con unas maletas improvisadas que contenían ropa y objetos personales de las niñas, Rodrigo se sentía diferente. Era como si esa visita al apartamento hubiera solidificado algo dentro de él. La realidad de esas vidas, la ausencia que había representado, la oportunidad que ahora se presentaba. La médica responsable, la doctora Amanda Quirós, los recibió con una expresión neutra que años de práctica habían perfeccionado. El cuadro de la señora Albuquerque permanece estable, pero todavía es crítico. El colapso cardíaco causó una interrupción temporal en el flujo sanguíneo cerebral. Estamos monitorizando para evaluar posibles secuelas neurológicas. ¿Y cuándo se va a despertar?, preguntó Beatriz, con la inocencia de sus 4 años. La médica se agachó para ponerse a la altura de la pequeña. Tu madre está luchando mucho, cariño. Las medicinas la están ayudando a descansar para ponerse fuerte de nuevo. No sabemos exactamente cuándo se va a despertar, pero estamos haciendo todo lo que podemos. Laura, siempre observadora, percibió algo entre líneas. Pero se va a despertar, ¿verdad? ¿Lo prometes? Un breve silencio se instaló en el pasillo. La médica miró a Rodrigo, que sintió el peso de esa pregunta. Vuestra madre es joven y fuerte, respondió la doctora Amanda, escogiendo las palabras con cuidado. Tenemos buenos motivos para ser optimistas. No era una promesa, notó Rodrigo. Y Laura, con su perspicacia más allá de sus años, también se dio cuenta. Durante la visita, las niñas hablaron con Fernanda como si pudiera oírlas, contándole sobre el apartamento de Rodrigo, sobre doña Elvira y sus tortitas, sobre los dibujos que habían hecho. La naturalidad con la que incluyeron a Rodrigo en sus relatos lo sorprendió. Y entonces, el tío Rodrigo nos dejó dormir en el salón, en la alfombra blandita, narraba Sofía animadamente. Su apartamento es enorme, mamá. Parece de telenovela. Beatriz se acercó a la cama y colocó su muñeca de trapo al lado de la almohada de Fernanda. Nina se va a quedar contigo para que no estés sola, ¿vale? Pero luego me la devuelves. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. La inocencia y la esperanza de estas niñas eran abrumadoras. Cuando la visita terminó, Cecilia lo llamó para una conversación en el pasillo, mientras Adriana se quedaba con las niñas en la sala de... Espera, señor Castaño, necesitamos discutir algunos aspectos prácticos. Los colegios de las niñas vuelven a la rutina normal el lunes. El colegio Arcoíris está a más de 40 minutos de su residencia, considerando el tráfico de Madrid. Puedo conseguir transporte privado o... Rodrigo dudó, una idea formándose en su mente. Quizás sea mejor que busque un inmueble temporal cerca de su colegio para minimizar los cambios en sus rutinas. Cecilia pareció genuinamente sorprendida. Eso sería muy considerado por su parte. La mayoría de la gente intenta adaptar a los niños a sus vidas, no al revés. No soy la mayoría de la gente, dijo con una convicción que había ido creciendo a cada hora. De vuelta a su apartamento, mientras las niñas veían dibujos animados con Adriana, Rodrigo hizo una serie de llamadas. Primero, a su agente inmobiliario, solicitando un apartamento amueblado cerca de Malasaña para alquiler inmediato. Después, a su equipo jurídico, orientándolos para que prepararan la documentación para una posible prueba de paternidad y custodia temporal más formal. Finalmente, llamó a Patricia, su secretaria, que sonaba cada vez más alarmada por su ausencia prolongada. Rodrigo, los inversores están inquietos. Tenemos la reunión con los chinos el martes y el proyecto del complejo comercial de ACK necesita tu aprobación final. El consejo está cuestionando tu alejamiento repentino. Por primera vez en su carrera, Rodrigo no sintió la habitual urgencia en sus deberes profesionales.
Patricia, necesitaré que reprogrames todo para la próxima semana. Estoy lidiando con una situación familiar urgente. ¿Familiar? La sorpresa en su voz era palpable. ¿Desde cuándo tienes? Solo haz lo que te he pedido, por favor. Su voz era firme, pero no agresiva. Enviaré los documentos de Santa Esperanza firmados mañana. Para el resto, confío en tu discernimiento para priorizar. Hubo un silencio extraño al otro lado de la línea. ¿Patricia? Disculpa, Rodrigo. Es que, en 8 años trabajando contigo, nunca te he oído decir que confías en el discernimiento de otra persona, para nada relacionado con los negocios. Él sonrió involuntariamente. Las cosas cambian, Patricia. Aquella noche, después de una cena animada donde las niñas enseñaron a Rodrigo a comer pizza con las manos, mamá dice que la pizza con tenedor y cuchillo es pecado, declaró Sofía. Se encontró de nuevo solo en el salón observándolas dormir. Mañana sería necesario comprar camas adecuadas, organizar la habitación de invitados, conseguir material escolar, averiguar las rutinas de ballet y natación. Una lista interminable de tareas para las que nunca se había preparado. Su móvil sonó. Era Cecilia. Señor Castaño, he tenido una reunión con el equipo médico. Hay un formulario de consentimiento para la prueba de ADN que necesita ser firmado mañana. También he conseguido una autorización especial para una visita fuera del horario estándar a la UCI. Pensé que quizás querría un momento privado. La perspectiva de estar a solas con Fernanda, después de 5 años, hizo que su corazón se acelerara. Gracias, Cecilia. Eso sería útil. Estaré en el hospital a las 9 esa mañana con los documentos. La visita especial está programada para las 20 horas. Después de colgar, Rodrigo vio que Laura estaba despierta, observándolo desde la puerta del salón. ¿Vas a ver a mamá solo?, preguntó ella, con esa percepción desconcertante. Sí, hay algunas cosas que necesito decirle. Laura asintió como si lo comprendiera perfectamente. Sabes, tío Rodrigo, mamá tiene una cajita secreta. Ahí guarda cosas importantes. ¿Una cajita? Sí, de madera con dibujos de pájaros. Está debajo de su cama. A veces, cuando cree que estamos durmiendo, se queda mirando las cosas de la cajita y llorando. Rodrigo sintió una opresión en 1902, el pecho. ¿Cómo sabes eso, Laura? La niña se encogió de hombros. Yo veo cosas. Sofía y Bía se duermen rápido, pero yo no. Creo que mamá guarda cosas tristes en esa caja. ¿Por qué me cuentas esto? Laura lo miró fijamente con esos ojos que parecían ver mucho más allá de sus 8 años. Porque creo que tienes algo que ver con la cajita secreta y con que mamá se ponga triste a veces. El reloj marcaba exactamente las 20 horas cuando Rodrigo entró en la UCI. El pasillo silencioso, iluminado solo por la luz fría de las lámparas fluorescentes, parecía un limbo entre mundos. Aquí, pensó, entre la vida y la ausencia de ella, se tomaban decisiones, se sellaban destinos. La enfermera jefa, una señora de expresión amable, lo guió hasta la cama de Fernanda. 15 minutos, informó ella con voz baja. Y aunque no hay evidencias científicas concluyentes, creemos que los pacientes en coma pueden oír. Así que, háblele. Rodrigo asintió, agradecido por la información y la privacidad. Cuando se vio finalmente a solas con Fernanda, sintió el peso de los 5 años de ausencia, de las palabras no dichas, de las elecciones hechas. Se sentó en la silla al lado de la cama, observando el rostro sereno que un día había conocido tan bien. Los labios que le habían sonreído, ahora silenciados por un tubo respiratorio. Las manos que lo habían tocado con cariño, ahora inmóviles con una vía intravenosa. Estaba diferente. El rostro más maduro, pequeñas líneas alrededor de los ojos que no existían antes, y aún así, innegablemente, Fernanda. «Hola», dijo, sintiéndose súbitamente tonto por la simplicidad de la palabra. «No sé si puedes oírme, pero estoy aquí». Silencio excepto por el pitido constante de los monitores. «He conocido a nuestras hijas». La palabra «nuestras» se escapó antes de que pudiera considerarla, pero sonaba correcta.
Son extraordinarias, Fernanda. Laura tiene tus ojos perspicaces y mi terquedad. Sofía, tu sonrisa y tu energía. Y Beatriz, ella es pequeña, pero ya muestra tu compasión. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo criaste a 3 personas tan increíbles sola? Hizo una pausa, sintiendo la emoción apretarle la garganta. Debería haber sido diferente. Yo debería haber estado ahí. Si hubiera leído tu nota con atención, si te hubiera buscado, si no hubiera estado tan ciego por mi propia ambición. Su voz se quebró. Perdí 5 años, Fernanda. 5 años que no vuelven. Tomó la mano de ella entre las suyas con cuidado para no desplazar la vía. No sé qué pasó. No sé por qué no me contaste sobre el embarazo. No sé por qué desapareciste tan completamente. Pero sé que cuando despiertes, y vas a despertar, Fernanda, quiero una oportunidad de hacer las cosas bien esta vez. El monitor cardíaco mostró un leve aumento en los latidos, o quizás fue solo su imaginación desesperada por una señal. Las niñas están conmigo ahora, las estoy cuidando, intentándolo al menos. Compré un libro sobre cómo hacer trenzas porque el pelo de Sofía le cae en la cara todo el tiempo. Sonrió levemente. Soy pésimo en eso, pero mejoraré. Contraté a Adriana, que es genial con ellas, y doña Elvira está encantada de tener niñas en casa. Hizo una pausa observando el rostro inmóvil de Fernanda. Estoy buscando un apartamento cerca de su colegio para no interrumpir la rutina, y mañana haré una prueba de ADN. No es que lo necesite para sentir que son mías, pero ya entiendes, hay cuestiones legales. Los 15 minutos pasaron como segundos. Cuando la enfermera regresó, Rodrigo sintió que apenas había comenzado a decir todo lo que necesitaba. «Vuelvo mañana», prometió antes de irse. «Volvemos todos». A la mañana siguiente el mundo de Rodrigo parecía moverse a 2 velocidades diferentes. Acelerada cuando estaba con las niñas, resolviendo cuestiones prácticas y adaptándose a la nueva rutina. Y casi paralizada cuando pensaba en Fernanda, en el hospital, luchando por su vida. Cecilia Sánchez apareció puntualmente a las 9 horas con la documentación necesaria para la prueba de ADN y algunas autorizaciones más. Hemos conseguido un laboratorio que hará la recogida y el análisis con carácter de urgencia, informó ella, mientras acompañaba a Rodrigo a la clínica indicada. Los resultados pueden estar listos en 3 días laborables. Las niñas se habían quedado en el apartamento con Adriana, organizando sus pertenencias en la habitación que ahora sería de ellas. Rodrigo había comprado 3 camas nuevas, cómodas de colores y una cantidad de juguetes y libros que haría soñar a cualquier niño. Una pequeña compensación por el tiempo perdido, quizás. «Parece usted decidido», observó Cecilia, mientras esperaban el procedimiento en el laboratorio. «Lo estoy», respondió simplemente. «¿Puedo preguntar qué ha cambiado? 5 años es mucho tiempo para asumir súbitamente la paternidad de 3 niñas». Rodrigo consideró la pregunta, sintiendo el peso del juicio velado en sus palabras. «No he cambiado, Cecilia. Simplemente he despertado a algo que siempre estuvo ahí». La asistente social lo estudió por un momento. «Sabe, mi trabajo es proteger a los niños, garantizar que no sean abandonados de nuevo después de crear vínculos. Ya he visto a hombres como usted, exitosos, privilegiados, entrar en la vida de niños como un huracán, llenos de promesas y regalos, solo para desaparecer cuando la novedad pasa o cuando se dan cuenta del trabajo real que es criar hijos. No soy hombres como usted», respondió manteniendo la calma. «Soy Rodrigo Castaño. Y esas son, muy probablemente, mis hijas. No estoy haciendo un favor. Estoy asumiendo una responsabilidad que debería haber sido mía desde el principio». Antes de que Cecilia pudiera responder, el técnico del laboratorio llamó a Rodrigo para la recogida de la muestra. El procedimiento fue rápido e indoloro. Un simple bastoncillo en el interior de la mejilla. El material genético de las niñas se recogería más tarde en el apartamento. En el camino de vuelta, Rodrigo notó que Cecilia parecía evaluar cada palabra y reacción suya. Era comprensible. Su función era proteger a las niñas, y él todavía era, en cierto modo, un extraño en sus vidas. «El apartamento que mencioné está disponible», informó él rompiendo el silencio. «En la calle de La Palma,
a 2 calles del Colegio Arcoíris. Firmé el contrato de alquiler anoche. Estamos organizando la mudanza para mañana. Cecilia pareció genuinamente sorprendida. Eso es un compromiso significativo. Como dije, estoy decidido. De vuelta en el apartamento, encontraron una escena inusual. Beatriz, Sofía y Laura estaban en la cocina con doña Elvira, todas con delantales improvisados preparando lo que parecía ser un bizcocho. «Tío Rodrigo», gritó Sofía al verlo. «Estamos haciendo el bizcocho de chocolate de mamá. Doña Elvira nos ha dejado ayudar». El apartamento siempre inmaculado ahora tenía harina esparcida por la encimera, gotas de chocolate por el suelo y risas llenando cada espacio. Rodrigo sintió un calor extenderse por su pecho. Así es como debería ser un hogar. «Este es el bizcocho favorito de mamá», explicó Laura mientras mezclaba la masa. «Vamos a llevarle un trozo al hospital. La ayudará a ponerse buena más rápido». La simplicidad de la lógica infantil lo conmovió. El resto del día transcurrió en preparativos para la mudanza y visitas al hospital. Por la noche, después de que las niñas se durmieran, Rodrigo recibió una llamada inesperada. Era Patricia. «Rodrigo, disculpa que llame tan tarde, pero necesito informarte de que Marcelo Rivera ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo para mañana. El tema eres tú». Marcelo era el director financiero de Castaño Inversiones, un hombre ambicioso que siempre había codiciado el puesto de Rodrigo. «¿Qué es exactamente lo que quieren discutir, Patricia? Tu alejamiento repentino y posible inestabilidad emocional». Podía oír las comillas en su voz. «Marcelo está insinuando que puedes estar pasando por algún tipo de crisis y que eso pone en riesgo los próximos proyectos, especialmente el de Santa Esperanza». Rodrigo sintió una ola de irritación. «Marcelo siempre ha querido mi puesto». «Sí, y está usando tu ausencia para crear dudas. Rodrigo, no quiero ser invasiva, pero ¿qué está pasando? Nunca te habías ausentado así». Él dudó. Patricia era más que una secretaria. Después de 8 años, era prácticamente una confidente. Pero aún así, esta situación era demasiado delicada, demasiado personal. «Estoy resolviendo un asunto familiar importante, Patricia. Es todo lo que puedo decir por el momento». «¿Familiar?». La sorpresa en su voz era evidente. «Pensé que no tenías familia cercana desde que fallecieron tus padres». «Las circunstancias han cambiado». Hizo una pausa. «Asiste a la reunión mañana y represéntame. Diles que estoy perfectamente lúcido y que volveré el lunes para una reunión general. Mientras tanto, tengo total confianza en el equipo para llevar adelante los proyectos según lo planeado». Después de colgar, Rodrigo se dio cuenta de que estaba siendo observado de nuevo. Laura estaba en la puerta de la habitación, abrazando un libro. «¿Vas a tener que volver al trabajo?», preguntó ella, con esa perspicacia perturbadora. «En algún momento sí, pero no os voy a dejar». Laura se acercó, extendiéndole el libro. Era El Principito. «¿Me lo lees? Mamá siempre lo lee cuando no podemos dormir». Sentados en la cama, con Laura acurrucada bajo su brazo, Rodrigo leyó las palabras que conocía tan bien. El libro era el mismo que le había dado a Fernanda. Podía ver su dedicatoria en la primera página. «Tío Rodrigo», interrumpió Laura cuando llegó a la parte del zorro. «Conocías a mamá antes de que naciéramos, ¿verdad?». «Sí». «¿Erais novios?». La pregunta directa lo pilló desprevenido. «Sí, Laura. Durante casi 2 años». «¿Y te fuiste?». Rodrigo sintió un nudo en la garganta. «No exactamente. Tu madre se fue. Y yo no fui a buscarla». «¿Por qué?». ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años el orgullo tonto, la obsesión por el trabajo, la incapacidad de ver lo que realmente importaba? Porque estaba ciego, Laura. No podía ver lo que era realmente importante. La niña lo estudió con esos ojos tan parecidos a los suyos. ¿Y ahora lo ves? «Ahora lo veo». Laura asintió, como si todo tuviera sentido finalmente. «Mamá tiene una foto tuya en la cajita secreta. Varias, de hecho. Y esas cartas que nunca envía». «¿Cartas?». «Sí, escribe cartas.
A veces las lee en voz alta cuando cree que estamos durmiendo. Cartas para ti. El corazón de Rodrigo se aceleró. ¿Tú sabes lo que dicen esas cartas? Laura se encogió de hombros. Algunas cosas. Dice que te echa de menos, que estarías orgulloso de nosotras, que le gustaría haber sido más valiente. Cosas así. Rodrigo luchaba por mantener la compostura. Todas estas revelaciones, una tras otra, estaban reconstruyendo el rompecabezas de 5 años de silencio. Laura, ¿crees que tu madre todavía me quiere? ¿Después de todo? La niña sonrió, una sonrisa que recordaba mucho a la de Fernanda. Mamá dice que cuando quieres a alguien de verdad, nunca dejas de quererlo. Solo aprendes a vivir con la nostalgia. A la mañana siguiente, el resultado preliminar de la prueba de ADN llegó por correo electrónico. Rodrigo abrió el mensaje con el corazón acelerado, aunque ya sabía, en su interior, lo que encontraría. Probabilidad de paternidad, 99,98%. Era oficial. Laura, Sofía y Beatriz eran sus hijas. Cuando compartió la noticia con Cecilia, ella asintió, sin mostrar sorpresa. Esto facilita el proceso de custodia temporal. Iniciaré los trámites para el reconocimiento legal de la paternidad. Hizo una pausa. Señor Castaño, ¿debo felicitarle o lamentar que haya perdido 5 años de sus vidas? La pregunta, aunque dura, era justa. Ambas cosas, Cecilia, y prometo que no perderé ni un día más. El apartamento en la calle de La Palma tenía una atmósfera completamente diferente al lujoso dúplex del barrio de Salamanca. Más pequeño, más acogedor y sorprendentemente más cercano a lo que Rodrigo ahora entendía como hogar. En los últimos 3 días se había transformado en una versión casi irreconocible de sí mismo. Había aprendido a preparar desayunos nutritivos para 3 niñas exigentes. Había descubierto que un peinado llamado cola de caballo no era tan simple como parecía, y había desarrollado la habilidad de distinguir qué llanto de Beatriz significaba sueño y cuál significaba hambre. Doña Elvira y Adriana se habían mudado temporalmente con ellos, creando una pequeña comunidad improvisada. El nuevo apartamento tenía 3 habitaciones, una para las niñas, decorada con los colores y juguetes que trajeron de casa, una para Rodrigo y otra para que doña Elvira y Adriana compartieran. No era el arreglo más convencional, pero funcionaba. La rutina escolar se había reanudado. Todas las mañanas Rodrigo llevaba a las niñas hasta la puerta del colegio Arcoíris, sintiendo las miradas curiosas de otras madres y algunos cuchicheos inevitables. ¿Es su padre? Nunca lo había visto antes. Oí que la madre está hospitalizada. Laura, siempre observadora, se había dado cuenta de su incomodidad. No hagas caso, papá. Siempre cotillean. Papá. La palabra todavía lo pillaba desprevenido, pero cada vez que la oía, algo se calentaba dentro de él. Aquella mañana de viernes, después de dejar a las niñas en el colegio, Rodrigo se dirigió al hospital para su visita diaria a Fernanda. Era el 7º día desde el accidente, y aunque su cuadro permanecía estable, no había señales de mejora significativa. En el pasillo de la UCI encontró a la doctora Amanda Quirós, que lo saludó con un gesto. Señor Castaño, justamente lo estaba buscando. Tenemos algunas novedades en el caso de la señora Albuquerque. El corazón de Rodrigo se aceleró. ¿Algo malo? Al contrario, detectamos un aumento en la actividad cerebral durante la noche. Es una buena señal. Estamos reduciendo gradualmente la sedación para evaluar su respuesta. Eso significa que podría despertar pronto. La médica hizo una pausa. Señor Castaño, cuando eso ocurra estará confundida. Es importante que haya rostros familiares cerca. Rodrigo asintió, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Estaremos aquí, yo y las niñas. Sobre eso, la médica dudó. Recomendaría que primero viera solo a un adulto familiar. El impacto emocional de ver a sus hijas inmediatamente podría ser demasiado intenso. Quizás usted podría estar presente inicialmente.
La perspectiva de ser la primera persona que Fernanda vería al despertar era simultáneamente aterradora y reconfortante. Claro, haré lo que sea mejor para ella. Dentro de la UCI, Rodrigo notó sutiles diferencias en Fernanda. Su piel parecía menos pálida y había menos equipos conectados a ella. Se sentó en la silla al lado de la cama, como hacía todos los días, y le tomó la mano. «Buenos días, Fernanda. Las niñas te mandan recuerdos. Sofía te hizo un dibujo anoche. Dice que eres tú bailando en el arco iris». Sonrió levemente. La anatomía es un poco cuestionable, pero el sentimiento es genuino. Conversaba con ella naturalmente, como si pudiera oírlo. Le contaba sobre el día anterior de las niñas, sobre la adaptación al nuevo apartamento, sobre pequeñas victorias cotidianas. «Laura me enseñó a hacer pasta como la haces tú, con salsa de tomate casera, y ese queso rallado que ella dice que tiene que ser el amarillo, no el blanco». Hizo una pausa. «Salió terrible la primera vez, mejoró. En la segunda, creo que necesito algunos intentos más para llegar a tu nivel». Mientras hablaba, notó un movimiento sutil. Los dedos de Fernanda se habían contraído ligeramente en su mano. Rodrigo se quedó helado, observando atentamente. Podría ser solo un reflejo involuntario. «¿Fernanda?», llamó suavemente. «¿Puedes oírme?». Nada durante unos segundos. Luego, de nuevo, una leve presión en sus dedos. No era su imaginación. Rodrigo pulsó el botón para llamar a la enfermera, que llegó rápidamente. «Está respondiendo», dijo él tratando de contener la emoción en su voz. «Me ha apretado la mano 2 veces». La enfermera verificó las constantes vitales y llamó a la doctora Amanda inmediatamente. Tras una rápida evaluación, la médica confirmó: «Está saliendo del coma. Es un proceso gradual. Siga hablándole, eso ayuda a orientarla». Las siguientes horas fueron una montaña rusa de emociones. Rodrigo permaneció al lado de Fernanda, sosteniendo su mano, hablando suavemente. A veces, ella respondía con leves apretones. Otras veces, nada. Adriana había recogido a las niñas del colegio y las había llevado a casa, explicando que habría una sorpresa más tarde. Fue al anochecer, cuando Rodrigo leía en voz alta un mensaje que Laura había escrito para su madre, cuando sucedió. Fernanda abrió los ojos. Fue un movimiento lento, confuso. Primero, parpadeó varias veces como ajustándose a la luz. Luego, su mirada vagó por la habitación hasta encontrar a Rodrigo. Hubo un momento de confusión en sus ojos, después reconocimiento, y finalmente algo que no pudo descifrar. ¿Sorpresa? ¿Alegría? ¿Miedo? «Hola», dijo él, suavemente, tratando de no alarmarla. «Está todo bien. Estás en el hospital. Tuviste un accidente». Ella intentó hablar, pero el tubo respiratorio todavía se lo impedía. Le apretó la mano con más fuerza, sus ojos ahora fijos en su rostro, llenos de preguntas. Rodrigo pulsó el botón de llamada, y pronto el equipo médico entró en acción. La doctora Amanda evaluó rápidamente a Fernanda y determinó que el tubo podía ser retirado. El procedimiento fue rápido, pero incómodo. Cuando finalmente pudo hablar, la primera palabra de Fernanda fue ronca y urgente. «Las niñas están bien», se apresuró a responder Rodrigo. «Están perfectas. Están conmigo». Una lágrima rodó por la mejilla de Fernanda. «¿Contigo?». «Sí». Le sostuvo la mano con más firmeza. «Las estoy cuidando desde el accidente. Estamos en un apartamento cerca del colegio. Van a clase con normalidad. Están a salvo, Fernanda». Ella cerró los ojos, por un momento, como asimilando la información. Cuando los reabrió, había una mezcla de gratitud y confusión. ¿Cómo lo supiste? ¿Coincidencia? ¿O destino? Estaba en el hospital para una reunión y las encontré solas en el pasillo de la UCI. Hizo una pausa. «Fernanda, ¿por qué nunca me hablaste de ellas?». Ella desvió la mirada, su rostro marcado por emociones contradictorias. «Ahora no. Por favor». La doctora Amanda intervino suavemente. «Señora Albuquerque, sé que tiene muchas preguntas y preocupaciones, pero es importante que descanse.
Su cuerpo ha pasado por un trauma significativo. «Quiero ver a mis hijas», insistió Fernanda, su voz aún débil pero decidida. «Mañana», prometió la médica. «Si continúa estable durante la noche, podremos trasladarla a una habitación normal y permitir su visita. Por ahora, el señor Castaño puede quedarse un poco más, si lo desea». Cuando se quedaron solos de nuevo, un silencio cargado se cernió entre ellos. 5 años de ausencia, preguntas no hechas, respuestas no dadas. «Son mías, ¿verdad?», preguntó Rodrigo finalmente, aunque ya sabía la respuesta. La prueba de ADN solo había confirmado lo que su corazón había reconocido al instante. Fernanda asintió levemente. «¿Cómo lo descubriste? Además del parecido obvio». Él sonrió. «Débilmente. Hice una prueba de ADN. La necesitábamos para la custodia temporal». «¿Custodia?». Su voz tenía un tono alarmado. «Temporal, Fernanda. Solo para garantizar que pudieran quedarse conmigo mientras te recuperas. Cecilia Sánchez, de Servicios Sociales, está supervisando todo». Ella se relajó ligeramente. «¿Están bien?». «¿De verdad?». «Lo están. Laura es impresionantemente madura para sus 8 años. Cuida de sus hermanas como una pequeña adulta. Sofía es pura energía y alegría. Y Beatriz, ella tiene tu corazón, Fernanda. Dejó su muñeca favorita aquí contigo para que no estuvieras sola». Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Fernanda. Rodrigo cogió un pañuelo y se las secó con delicadeza. «¿Tú?». Ella dudó. «¿Realmente las estás cuidando? ¿Tú mismo?». «Con ayuda, claro. Doña Elvira y Adriana son increíbles. Pero sí, lo estoy haciendo. He aprendido a hacer trenzas, aunque todavía necesito práctica. Descubrí que Sofía es alérgica a las fresas y que Beatriz solo duerme si tiene a su muñeca Nina». Un sollozo escapó de Fernanda, mezcla de alivio y emoción contenida. «Nunca imaginé...». «Ni yo». Le apretó la mano. «Pero debería haberlo imaginado, Fernanda. Debería haberte buscado, leído la nota con más atención, darme cuenta de lo que estaba pasando. Perdí 5 años de sus vidas, de nuestra vida. No fue solo culpa tuya», susurró ella. «Yo huí. Tenía miedo». «¿Miedo de qué?». «De que eligieras la empresa, no a nosotras. De no ser suficiente. De atarte a algo que no querías». La sinceridad de esas palabras lo golpeó profundamente. Tenía razón en parte. El Rodrigo de hacía 5 años quizás habría hecho exactamente eso. Elegir la empresa, el imperio que construía, en lugar de la familia que podría haber tenido. «Yo era otra persona entonces», admitió. «Obsesivo, ciego, incapaz de ver más allá de los negocios. Tenías razón al temer eso. ¿Y ahora? ¿Ahora?». Rodrigo sonrió pensando en los cambios de los últimos días. «Ahora sé lo que es importante. He descubierto que puedo delegar proyectos, pero no puedo delegar el amor de mis hijas. He aprendido que un apartamento de lujo vacío es solo un espacio, no un hogar. Y me he dado cuenta de que todo el dinero que he acumulado no compra la sensación de oír a Laura llamarme papá por primera vez». Fernanda lo observó largamente, como si intentara determinar la sinceridad de sus palabras. «¿Laura te ha llamado papá?». «Ayer. Casualmente, como si fuera lo más natural del mundo. Casi derramó todo el café». Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Fernanda, la primera desde que despertó. «Siempre has sido la más intuitiva. Probablemente sabía quién eras, incluso antes de que aparecieras». «Me habló de la cajita secreta», confesó Rodrigo, «y de las cartas». Fernanda se sonrojó ligeramente, desviando la mirada. «No debería. Eso es privado». «¿Cartas para mí que nunca fueron enviadas?». No respondió, pero su silencio fue confirmación suficiente. «¿Por qué nunca me buscaste, Fernanda? Incluso después de que nacieran». Un largo suspiro escapó de sus labios resecos. «Al principio fue orgullo. No viniste a buscarme, así que concluí que no te importaba lo suficiente. Después, cuando descubrí que estaba embarazada, fue miedo. Y a medida que pasaba el tiempo, se hacía cada vez más difícil imaginar cómo sería ese reencuentro».
¿Qué diría? ¿Cómo lo explicaría? Hizo una pausa. Además, veía tu nombre en las noticias, tu empresa creciendo, nuevos proyectos. Parecía que estabas viviendo exactamente la vida que querías, sin complicaciones, sin nosotras. Rodrigo sintió el peso de esas palabras, la tristeza de los años perdidos, de las decisiones tomadas por miedo y orgullo de ambos lados. «Lo hice todo mal», admitió. «Estaba tan obsesionado con demostrar mi valía a través del éxito profesional que no me di cuenta de que estaba perdiendo lo que realmente importaba». «¿Y ahora? ¿Qué pasa ahora?». La pregunta quedó entre ellos, cargada de implicaciones. Antes de que Rodrigo pudiera responder, la enfermera entró para verificar las constantes vitales de Fernanda. «Se está haciendo tarde, señor Castaño», observó amablemente. «La señora Albuquerque necesita descansar». Rodrigo asintió, reacio a irse, pero comprendiendo la necesidad. «Volveré mañana con las niñas», prometió, apretando ligeramente la mano de Fernanda. «Están deseando verte». Cuando ya estaba en la puerta, la voz débil de Fernanda lo detuvo. «¿Rodrigo?». Él se giró. «Gracias por estar ahí para ellas cuando yo no pude». «Siempre lo estaré», respondió simplemente, con una certeza que nunca antes había sentido. A la salida del hospital, fue abordado por Cecilia Sánchez, que aparentemente lo esperaba. «He oído que la señora Albuquerque ha despertado», dijo ella. «¿Cómo ha sido el encuentro?». Rodrigo reflexionó sobre la pregunta. ¿Cómo describir el torbellino de emociones, las verdades a medias, el peso de los años perdidos y la tenue esperanza que comenzaba a formarse? «Complicado», respondió finalmente, «pero necesario». Cecilia asintió, comprensiva. «Señor Castaño, sé que no es el momento ideal, pero necesito informarle de una situación. Mientras revisaba los registros del hospital, encontré algo inquietante». Hizo una pausa, como si escogiera las palabras. «El sistema muestra que su nombre fue introducido como contacto de emergencia de la señora Albuquerque hace aproximadamente 6 meses. Pero cuando ocurrió el accidente, esa información no apareció para el equipo de admisión». «¿Cómo es eso?». «Alguien accedió al sistema y suprimió temporalmente esa información». Sus ojos se encontraron con los de él. «La última persona que accedió al registro de la señora Albuquerque antes del accidente fue Patricia Lima, en una visita de rutina al hospital hace 3 semanas. Rodrigo sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. «¿Patricia? ¿Mi secretaria?». «Sí, vino como representante de Castaño Inversiones para finalizar detalles del proyecto de la nueva ala. Aparentemente, aprovechó para hacer una búsqueda no autorizada en el sistema». La revelación era perturbadora en varios niveles. Patricia no solo sabía de Fernanda antes que él, sino que deliberadamente había ocultado la información. ¿Pero por qué? La respuesta llegó como un flash. Patricia siempre había sido más que una secretaria. Gestionaba su vida, controlaba su acceso a la información, filtraba lo que consideraba relevante o no. Durante años, había cultivado una posición de poder indispensable a su lado. La perspectiva de una familia, de otras personas importantes en la vida de Rodrigo, amenazaba directamente su influencia. «Necesito resolver esto», dijo sintiendo crecer la rabia. «Señor Castaño», Cecilia lo detuvo con un toque en el brazo. «Su prioridad ahora son sus hijas y la recuperación de la señora Albuquerque. El resto puede esperar». Tenía razón, por supuesto, pero la traición de Patricia no era algo que pudiera simplemente ignorar. Si no hubiera sido por el azar o el destino que lo llevó al piso equivocado del hospital aquel día, ¿cuánto tiempo más habría perdido de la vida de sus hijas? De camino a casa, sonó su móvil. Era Laura, usando el teléfono de Adriana. «¿Papá? ¿Mamá ya se ha despertado? ¿Podemos ir a verla?». «Papá». Aquella palabra de nuevo tan simple y tan poderosa. «Sí, princesa, mamá ha despertado y está deseando veros mañana». El suspiro de alivio al otro lado de la línea fue audible. Sabía que se iba a poner buena,
dijo Laura, con la convicción inquebrantable de la infancia. Sofía y Bía están saltando de alegría. Hemos hecho un cartel de bienvenida y todo. Mientras conducía de vuelta al pequeño apartamento en la calle de La Palma, Rodrigo reflexionaba sobre cómo su vida había cambiado por completo en solo una semana. El hombre que había entrado en el hospital para una simple reunión de negocios ya no existía. En su lugar había alguien nuevo, un padre, un cuidador, un hombre redescubriendo lo que significaba amar y ser amado. Al aparcar, vio a las 3 niñas en la ventana del apartamento, saludando animadamente. Laura sostenía el cartel de colores donde se leía «Te queremos, mamá», en letras desiguales y corazones de todos los colores. Sofía y Beatriz saltaban y reían, probablemente ya planeando lo que le contarían a su madre al día siguiente. Rodrigo sonrió, sintiéndose, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente en casa. 2 semanas después de despertar del coma, Fernanda finalmente recibió el alta del Hospital Santa Esperanza. Los médicos se habían sorprendido de su recuperación notablemente rápida. «Tiene 3 muy buenas razones para mejorar», había comentado la doctora Amanda, observando a las niñas que visitaban a su madre a diario, trayendo dibujos, historias y una energía renovadora a la habitación del hospital. El corazón de Rodrigo latía acelerado mientras conducía para recoger a Fernanda. Las últimas 2 semanas habían sido intensas, dividiéndose entre el cuidado de las niñas, las visitas al hospital y la resolución de la situación con Patricia. Tras confrontarla con la evidencia de su interferencia en los registros hospitalarios, ella confesó entre lágrimas artificiales y justificaciones vacías que solo quería protegerlo de complicaciones innecesarias. Rodrigo la despidió ese mismo día, delegando temporalmente sus funciones a otros miembros del equipo. El apartamento en la calle de La Palma había sido cuidadosamente preparado para recibir a Fernanda. Las niñas, con la ayuda de doña Elvira y Adriana, habían decorado el salón con globos y pancartas de bienvenida a mamá. Sofía insistió en hacer otro bizcocho de chocolate. El primero no contó porque mamá no pudo comerlo. Y Laura organizó una pequeña celebración con las canciones favoritas de su madre. Rodrigo reflexionaba sobre cómo, en solo 3 semanas, su vida había sido completamente transformada. El apartamento de lujo en el barrio de Salamanca ahora parecía frío e impersonal en comparación con la calidez del hogar improvisado que había creado con las niñas. Su rutina meticulosamente planificada de reuniones y negociaciones había dado paso a horarios escolares, clases de ballet e historias para dormir. Y sorprendentemente, no echaba de menos la antigua vida. Patricia intentó contactarlo varias veces tras el despido, alternando entre peticiones de disculpa y amenazas veladas. «No conseguirás dirigir la empresa sin mí», decía en uno de sus mensajes. «Sin mí para filtrar las distracciones, perderás el enfoque». Rodrigo se daba cuenta ahora de cómo ella se había convertido en una especie de guardiana tóxica de su vida profesional, aislándolo de conexiones personales que consideraba inconvenientes. En el hospital encontró a Fernanda ya vestida y sentada en el borde de la cama, esperando. Llevaba un vestido sencillo que Laura había elegido especialmente entre su ropa. Todavía estaba más delgada de lo normal, con algunas marcas del accidente, pero sus ojos habían recuperado el brillo que él recordaba tan bien. «¿Lista para ir a casa?», preguntó intentando disimular el nerviosismo en su voz. «Más que lista». Ella sonrió, una sonrisa todavía vacilante, como si probara aguas desconocidas. «¿Las niñas están bien?». «Ansiosas. Probablemente ya han destrozado la cocina de tantos preparativos». Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras una enfermera completaba los últimos procedimientos del alta. En las 2 semanas anteriores, habían conversado mucho durante las visitas, sobre el pasado, sobre los 5 años de separación, sobre las niñas. Pero muchas preguntas aún flotaban entre ellos, especialmente sobre el futuro. En el coche, Fernanda miraba por la ventana con una expresión pensativa. «Es extraño», comentó. «Durante 5 años creé una rutina, una vida para mí y para las niñas. Luché tanto para mantener todo funcionando sola,
Y ahora ya no estás sola, completó Rodrigo. A menos que quieras estarlo, añadió rápidamente, consciente de que no podía simplemente asumir su lugar en sus vidas. Fernanda se giró hacia él. ¿Es esto lo que quieres, Rodrigo? ¿De verdad? Una vida con 3 niñas, responsabilidades, compromisos escolares, enfermedades infantiles, la adolescencia por delante. Es muy diferente del imperio corporativo que construiste. La pregunta era justa. El hombre que ella había conocido 5 años atrás habría huido de esa perspectiva como de una inversión de alto riesgo sin retorno garantizado. «Quiero a nuestras hijas en mi vida», respondió él, manteniendo los ojos en la carretera. «No solo visitas de fin de semana o vacaciones, quiero participar de verdad, ver cada logro, cada desafío». Hizo una pausa. «Y te quiero a ti también, Fernanda». «Sí, me das esa oportunidad». Ella no respondió de inmediato, absorbiendo el peso de esa declaración. «¿Estás seguro? Ya no somos las mismas personas de hace 5 años. Yo he cambiado. Tú probablemente también. He cambiado para mejor, espero». Él sonrió levemente. «He descubierto que puedo vivir sin informes financieros constantes, pero no sin la sonrisa de Sofía cuando consigue hacer una voltereta, o la concentración de Laura aprendiendo una nueva palabra en inglés, o el abrazo de Beatriz después de una pesadilla». El resto del trayecto fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando llegaron al edificio, Rodrigo ayudó a Fernanda a subir las escaleras. El ascensor estaba en mantenimiento, como solía ocurrir en ese edificio más antiguo. «Disculpa por el ascensor», dijo él. «Es diferente a lo que estás acostumbrado, imagino». «Es exactamente como los primeros apartamentos en los que viví cuando vine a Madrid», respondió Fernanda, con una sonrisa nostálgica. «Antes de conocerte a ti y tu mundo de áticos dúplex y coches importados». En la puerta del apartamento, dudó. «Están todas dentro, probablemente escondidas para dar una sorpresa. ¿Lista?» Fernanda respiró hondo, asintiendo. Cuando la puerta se abrió, hubo un momento de silencio absoluto, seguido de una explosión de voces infantiles. «¡Sorpresa! ¡Bienvenida, mamá!». Las 3 niñas prácticamente volaron a los brazos de Fernanda, que se arrodilló para abrazarlas adecuadamente, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Detrás de ellas, doña Elvira y Adriana observaban la escena con sonrisas emocionadas. «Mamá, hemos hecho un bizcocho», exclamó Sofía. «Y lo hemos decorado todo», añadió Laura. «Y Nina te ha echado de menos», completó Beatriz, extendiendo la muñeca de trapo. Fernanda abrazaba a las 3 a la vez, como si intentara compensar cada segundo de separación. Rodrigo observaba a distancia, consciente de que este era un momento, de ellas, sagrado en su intimidad. Tras la conmoción inicial, siguió una pequeña celebración. Se cortó el bizcocho, se entregaron regalos sencillos y sonó la música. Fernanda fue instalada cómodamente en el sofá, desde donde podía observarlo todo, todavía demasiado frágil para participar activamente. «Qué bien se está en casa», dijo ella mirando a su alrededor, «aunque no sea exactamente nuestra casa». «Puede serlo», respondió Rodrigo, sentándose a su lado. «Si tú quieres». «¿Y tu apartamento?» «Es solo un lugar. Esto de aquí». Gesticuló hacia las niñas jugando, hacia doña Elvira arreglando la cocina, hacia Adriana ayudando a Beatriz con 1900. «Un dibujo. Esto es un hogar». Por la noche, después de que las niñas finalmente se durmieran, agotadas de tanta emoción, Rodrigo y Fernanda tuvieron su primer momento verdaderamente a solas en 5 años. Sentados en el pequeño balcón del apartamento, compartían una botella de zumo de uva. «Nada de alcohol con tus medicinas», había insistido él. «¿Cómo va a ser ahora?», preguntó Fernanda, mirando las luces de la ciudad. «Con tu trabajo, quiero decir. No puedes estar ausente para siempre». «Ya he reorganizado muchas cosas». Rodrigo giraba el vaso entre sus dedos, pensativo. «He delegado proyectos que antes insistía en supervisar personalmente. He programado reuniones solo en horario comercial, mientras las niñas están en el colegio.
He descubierto que el mundo no se acaba si no estoy disponible 24 horas al día. ¿Y Patricia? Laura mencionó algo sobre que habías despedido a alguien. Rodrigo dudó. No quería sobrecargar a Fernanda con esa historia ahora, pero tampoco quería empezar este nuevo capítulo con secretos. Patricia sabía de ti y de las niñas. Su voz era tranquila, pero firme. Lo descubrió cuando visitó el hospital para finalizar el proyecto de la nueva ala. Vio tu nombre en los registros con mi contacto de emergencia y deliberadamente suprimió esa información. Si no hubiera sido por la casualidad de aquel día... Fernanda palideció. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? Poder, control. Rodrigo se encogió de hombros. Se consideraba indispensable para mí, profesional y personalmente. Una familia amenazaba su posición. Lo siento, murmuró Fernanda. ¿Por qué? Por haber puesto tu nombre como contacto. Nunca imaginé que eso causaría problemas. Yo solo... dudó. Solo quería alguna garantía de que si algo me pasaba, las niñas no quedarían completamente desamparadas. Rodrigo le tomó la mano. No te disculpes por eso. Nunca. Hiciste lo correcto. Fui yo quien debería haber estado ahí mucho antes. Un cómodo silencio se estableció entre ellos, llenado solo por los sonidos nocturnos de la ciudad. Encontré tu cajita secreta, confesó Rodrigo finalmente. Cuando fuimos a buscar las cosas de las niñas. Fernanda se quedó helada, sus ojos abriéndose con alarma. ¿La abriste? No. La tranquilizó. Pero Laura me habló de las cartas. Un suspiro escapó de los labios de Fernanda. Esa niña observa demasiado. Como su padre. Él sonrió. Como su padre. Ella estuvo de acuerdo, devolviéndole la sonrisa. ¿Algún día me dejarás leer esas cartas? Fernanda reflexionó sobre la pregunta. Algún día quizás, cuando esté segura. ¿Segura de qué? De que te vas a quedar, de verdad. La vulnerabilidad en esa confesión lo tocó profundamente. Fernanda, siempre fuerte, independiente, capaz de criar a 3 hijas sola, todavía temía el abandono. ¿Y cómo podría culparla? Me voy a quedar, prometió él sosteniendo su mano con más firmeza. No solo por las niñas, por nosotros, por ti. Quiero una segunda oportunidad, Fernanda, para hacerlo bien esta vez. Ella lo estudió largamente, como si buscara en sus ojos la verdad detrás de esa promesa. Sabes que no será fácil. Tenemos mucha historia sin resolver, y las niñas necesitan estabilidad, no falsas esperanzas. Cuento con que sea difícil. Él sonrió. Se me dan bien los desafíos. Al día siguiente, una sorpresa esperaba a Fernanda. Cecilia Sánchez apareció en el apartamento con un sobre cerrado. Encontré esto entre sus pertenencias en el hospital, explicó la asistente social. Estaba en el bolsillo interior de su bolso. Pensé que podría ser importante. El sobre, amarillento por el tiempo, tenía 3 nombres escritos en el frente. Laura, Sofía y Beatriz. Fernanda lo reconoció de inmediato, palideciendo. Son las cartas que les escribí, explicó en voz baja, cuando Cecilia se... Fue hace años, por si yo ya no estaba aquí, para explicarles sobre su padre, sobre nuestras decisiones. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. ¿Creías que las acogería, incluso después de tanto tiempo? Fernanda trazó el contorno del sobre con los dedos. Lo esperaba. En el fondo siempre creí que si sabías de ellas, harías lo correcto. Por eso mantuve tu nombre como contacto. Aquella confianza, a pesar de todo, lo conmovió profundamente. ¿Qué piensas hacer con las cartas ahora? Fernanda reflexionó por un momento. Quizás sea hora de leerlas, no como una despedida, sino como un nuevo comienzo. Esa tarde, con las niñas reunidas en el salón, Fernanda abrió el sobre. Dentro había 3 cartas separadas, cada una dirigida a una de sus hijas. Las niñas escuchaban con atención solemne mientras su madre leía. Las cartas hablaban de amor incondicional, de decisiones difíciles, de un padre que, aunque ausente, nunca había sido olvidado.
Explicaban, en un lenguaje simple y honesto, cómo Fernanda y Rodrigo se habían amado, cómo se separaron y cómo ella siempre había mantenido viva la esperanza de que un día serían una familia completa. Si él está a vuestro lado ahora, decía la carta para Laura, significa que siempre estuvo destinado a encontraros. Dadle la oportunidad de quedarse, de quereros como sé que él puede. Cuando la lectura terminó, había lágrimas en los ojos de todos, incluso en los de Rodrigo, que rara vez se permitía tal demostración de emoción. Laura fue la primera en hablar, con esa madurez que la caracterizaba. ¿De verdad te vas a quedar, papá? ¿Para siempre? La simplicidad de la pregunta contenía el peso de todas las promesas rotas, todos los temores infantiles de abandono, todas las frágiles esperanzas de una familia. Para siempre, respondió él sin dudar. Es una promesa. Sofía, siempre práctica, tenía otras preocupaciones. Vamos a seguir viviendo aquí porque me gusta este sitio, pero mi habitación es pequeña. Rodrigo y Fernanda intercambiaron miradas, dándose cuenta de que todavía había muchas decisiones prácticas por tomar. Vamos a encontrar un lugar que sea perfecto para todos, respondió Fernanda, no muy lejos de vuestro colegio. Y con espacio para jugar, añadió Beatriz. Y una habitación solo para mí, negoció Sofía. Y una biblioteca. Laura sonrió, como la del apartamento de papá. Rodrigo observaba la interacción, maravillado por la facilidad con que planeaban un futuro juntos, como si siempre hubiera sido el camino natural, como si 5 años de separación fueran solo un desvío temporal en el mapa de sus vidas. Esa noche, después de que las niñas se durmieran, encontró a Fernanda en la cocina, bebiendo un té. «¿En qué piensas?», preguntó, sentándose frente a ella. «En lo extraño que es el destino». Ella sonrió. «Pasé 5 años construyendo una vida sin ti, convenciéndome de que era mejor así. Y entonces, un accidente, y aquí estamos». «¿Arrepentida? ¿Del accidente?». «Por supuesto». Se rió suavemente. «¿De que estemos aquí ahora?». «No. Creo que las niñas siempre te necesitaron. Y quizás yo también». Rodrigo extendió la mano sobre la mesa encontrándola de ella. «Necesito enseñarte algo». La llevó a la habitación que ocupaba, donde su maletín de trabajo estaba cuidadosamente guardado en un rincón. De dentro, sacó una carpeta antigua, y de ella la nota amarillenta que Fernanda había dejado 5 años atrás. Ella la reconoció de inmediato, sus ojos abriéndose de par en par. «¿La guardaste?». «La guardé». Él asintió. Incluso sin comprender completamente lo que había perdido, algo en mí sabía que era importante. Fernanda cogió la nota con dedos temblorosos. Las palabras, escritas en 1900 en un momento de desesperación y coraje, ahora parecían pertenecer a otra vida, a otra persona. No podemos construir un futuro juntos cuando solo uno de nosotros está dispuesto a cambiar. Necesito encontrar mi propio camino. Por favor, no me busques. F. Estaba embarazada cuando escribí esto, confesó ella. Acababa de descubrirlo. Estaba aterrorizada, confundida. Estabas tan absorto en ese gran proyecto, tan distante. Temí que un bebé fuera solo otra complicación no deseada en tu vida perfectamente planificada. Y entonces descubriste que eran 3. Rodrigo negó con la cabeza, imaginando el shock, el miedo, la soledad. Fue en la primera ecografía. Sonrió con el recuerdo. Casi me desmayo cuando el médico dijo que eran trillizas, idénticas. Pensé, ¿cómo voy a criar a 3 bebés sola? Pero de alguna manera lo conseguí. Rodrigo se acercó, sosteniendo sus manos. Eres la persona más fuerte que he conocido, Fernanda Albuquerque. Tuve que serlo, por ellas. ¿Y ahora? ¿Podemos ser fuertes juntos? Ella lo estudió durante un largo momento, como si sopesara todas las posibilidades, todos los riesgos. Podemos intentarlo, día a día, sin promesas grandiosas, solo compromisos diarios reales. Para el Rodrigo de hace 5 años, esta respuesta cautelosa habría sido insuficiente. Quería certezas, contratos, garantías.
Pero el hombre que ahora estaba frente a ella entendía el valor de las pequeñas promesas cumplidas a diario, de la confianza reconstruida pacientemente, del amor que se demuestra en las acciones cotidianas, no en declaraciones dramáticas. Día a día, convino él, empezando ahora. 3 meses después, en una soleada tarde de domingo, la familia Castaño Albuquerque celebraba un nuevo comienzo. Se habían mudado a una casa espaciosa en Arturo Soria, con un jardín donde las niñas podían jugar, habitaciones individuales como tanto deseaba Sofía, y la biblioteca que a Laura le encantaba. No era lujosa como el antiguo apartamento de Rodrigo, ni sencilla como el de Fernanda. Era un término medio perfecto, un nuevo espacio que reflejaba la fusión de sus vidas. Rodrigo había reorganizado completamente su rutina profesional. Había delegado más responsabilidades, contratado a 2 vicepresidentes, y ahora trabajaba predominantemente desde casa 3 días a la semana. Castaño Inversiones no solo había sobrevivido a los cambios, sino que había prosperado bajo este nuevo liderazgo más equilibrado y colaborativo. Fernanda, recuperada completamente del accidente, había retomado su trabajo como traductora, pero ahora con el lujo de poder seleccionar solo los proyectos que realmente le interesaban. Juntos, habían encontrado una dinámica que les permitía a ambos mantener sus identidades profesionales sin sacrificar la vida familiar. Esa tarde específica celebraban no solo la nueva casa, sino también el cumpleaños de las niñas. 9 años para Laura, 7 para Sofía, 5 para Beatriz. El jardín estaba decorado con globos de colores, una mesa llena de dulces y un pastel extravagante que doña Elvira había preparado con cariño. Amigos del colegio, vecinos y algunos compañeros de trabajo de ambos estaban presentes. Incluso Cecilia Sánchez, que se había convertido en una amiga de la familia, asistió con un regalo para cada niña. Mientras observaba a sus hijas correr por el jardín, riendo con esa alegría despreocupada de la infancia, Rodrigo sintió que Fernanda se acercaba. «¿En qué piensas?», preguntó ella, entrelazando sus dedos con los de él. «¿En cómo casi pierdo todo esto?». Él sonrió apretando su mano. «Y en lo agradecido que estoy por el ascensor averiado de aquel hospital». Fernanda se rió, apoyando la cabeza en su hombro. «¿Destino, quizás? O una segunda oportunidad que no merecía, pero que prometo no desperdiciar». Fernanda miró el pequeño anillo de oro en su dedo, no una alianza de boda todavía, sino una promesa, dada la semana anterior en un momento íntimo, solo entre los dos. «¿Sabes lo que me dijo Laura ayer?», comentó Fernanda. «Que siempre supo que nos encontrarías algún día. Dijo que oía mis plegarias todas las noches y sabía que serían escuchadas. Siempre ha sido la más intuitiva. Como su padre». Fernanda sonrió. Las 3 niñas se acercaron corriendo, cada una sosteniendo un trozo de papel de colores. «Papá, mamá, hemos hecho un dibujo de nuestra familia», anunció Sofía extendiendo su papel, donde 6 figuras sonrientes aparecían de la mano frente a una casa. «¿6?», cuestionó Rodrigo, contando de nuevo las figuras. «¿Quién es el sexto?». Beatriz sonrió revelando el hueco de un diente de leche recién caído. «Es el bebé que mamá tiene en la barriga, pues claro». Rodrigo se quedó helado, girándose lentamente hacia Fernanda, que se sonrojaba intensamente. «Iba a contártelo esta noche», explicó ella mordiéndose el labio. «Pero parece que nuestras hijas tienen un sexto sentido para estas cosas». «¿Un bebé?», repitió él, atónito. «Vamos a tener un bebé, sí». Ella sonrió. Esta vez juntos desde el principio. La noticia era un regalo inesperado, la promesa de un nuevo capítulo que podrían escribir, lado a lado sin los errores y ausencias del pasado. Rodrigo abrazó a Fernanda con cuidado, como si estuviera hecha del material más precioso del mundo. «Gracias», susurró en su oído, «por esta segunda oportunidad, por nuestra familia». Laura, observadora como siempre, apartó a Sofía y Beatriz. «Vamos a dejarlos solos un poquito», instruyó, con la sabiduría más allá de sus años. «Los adultos también necesitan sus momentos».
Mientras las niñas volvían a correr por el jardín, Rodrigo y Fernanda permanecieron abrazados, sintiendo el calor del sol de domingo y la promesa de todos los días que vendrían. No, siempre sería fácil, lo sabían. Habría desafíos, discusiones, adaptaciones constantes, pero lo enfrentarían todo juntos, un día a la vez, construyendo no la relación perfecta que habían imaginado de jóvenes, sino algo más fuerte, más real, una familia construida sobre los cimientos del perdón, la comprensión y la segunda oportunidad que había cambiado sus vidas para siempre. En la casa de Arturo Soria, entre risas infantiles y globos de colores, una verdad simple prevalecía. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, siempre que el corazón esté dispuesto a quedarse. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Rodrigo y Fernanda haya tocado vuestros corazones. Para continuar este viaje de emociones, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encontráosla haciendo clic en el enlace de la izquierda. Si esta narrativa sobre nuevos comienzos y segundas oportunidades ha resonado en vosotros, no dejéis de suscribiros a nuestro canal y darle un me gusta al vídeo. Diariamente traemos historias únicas que exploran las complejidades de la vida y del amor. ¿Y tú, has tenido alguna vez una segunda oportunidad que cambió tu historia? Compártelo con nosotros en los comentarios. Estamos ansiosos por conocer vuestros propios viajes de reinicio.